en Laica a las 10:30 de la TDA, aquí hasta las 12 del mediodía en estos hermosos estudios de Señalú. Y ya la estás viendo con nosotros, cuarta temporada, Julia López. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar. He vuelto. Sí, sí, por supuesto. Has vuelto. No Está sé si muy bien. contra mi voluntad O o no, nunca te pero fuiste. Nunca me fui, pero volvimos al like. Me Así encanta. es. Ya saben que me encanta. Julia lo disfruta mucho. Disfruta mucho estar aquí en Laica a las 10. Julia López, nuestra editora de género, así porque el público se renueva. El público se renueva. Entonces, bueno, hay que presentarte formalmente. La editora de género. La ¿Qué editora hará de la género. editora de género en Unidiversidad? Es la pregunta. Bueno, vamos a hablar justamente sobre un tema que de alguna manera venimos siguiendo de hace unas semanas y es esta violación grupal que sucedió en Buenos Aires. Así es. En realidad, lo que más me gustaría es hablar un poco de, a raíz de la violación grupal que sucedió en Palermo, ¿por qué decirle violación grupal y no decirle violación en manada, como se extendió, digamos? De hecho, ayer mismo leí que en Córdoba había sucedido otra violación grupal de un grupo de jóvenes varones de 20 y pico de años hacia un adolescente. Entonces dije, bueno, sí, es momento de hablar nuevamente de esto, siempre es momento de hablar de esto. ¿Qué diferencia hay entre decirle violación grupal y violación en manada? Que la violación en manada hace referencia a un grupo de animales que no son tales, básicamente. No nos permite ver el problema y por lo tanto tampoco nos permite ver la solución, diría. La violación es grupal porque la cometen un grupo de varones. No es manada porque no la cometen un grupo de animales. Al hablar de animales, un poco se hace como, se naturaliza algo que en realidad es un problema bien cultural, bien social. Igual que cuando hablamos de enfermos o de monstruos, ¿no? Para referirnos a los violadores. Los violadores son varones socializados en nuestra cultura y ese es el gran problema. Porque de última, si fueran animales, monstruos, no sé, personajes fantásticos, no serían un problema para nuestra sociedad. El problema es que están entre nosotros, ¿no? Claro, me parece también que al decirles, como decís vos, manadas o enfermos, de alguna manera nos aleja del problema y es todo lo contrario, ¿no? Tenemos que focalizarnos ahí. Exacto, nos aleja del problema que es bien humano, ¿no? Claro. Tenemos un problema en nuestra sociedad que es socializamos a los varones de una forma en la que pueden en algún momento violar. Digamos, ¿qué estamos haciendo con los varones que en algún momento, digamos, pueden someter a las mujeres a prácticas de dominación masculina, en este caso de carácter sexual? Pensemos que la violación en realidad también hay que desterrar la idea de que son ciertas, no sé, ganas de concretar un acto sexual, pero la mujer no quiere. No, es una práctica directa de dominación. Una persona que quiere tener relaciones sexuales no lo hace a través de la violación, ¿no? Lo hace a través de otras formas. La violación viene a ser más una práctica de dominación masculina en una sociedad machista, digamos. Eso es lo que hay que decir. En una sociedad patriarcal, los varones dicen, bueno, no digo que cualquier varón ni que el problema sean los varones, sino el problema es la forma en que se construye la masculinidad, ¿no? Que es esta. Y en la violación grupal pasa algo que una antropóloga, Rita Segato, lo dice muy bien, es como que en la violación grupal pasa algo que los varones intentan dar cuenta de su masculinidad a otros varones y así sea a través de esta práctica de dominación masculina. Heavy, digamos. Sí, Además claro. no es una enfermedad, por eso es que no se habla de enfermos. O sea, No es una eso es lo que quede clarísimo. Eso es lo que tiene que quedar más claro. No es una enfermedad. Muchas veces los varones, cualquier varón, digo, se sorprenden ante una práctica así, dice, no, terrible lo que pasó en Palermo, pero esos son unos enfermos, no tienen nada que ver conmigo. Y en realidad, lo que está bueno es que cualquier varón común y corriente, un ciudadano de a pie, se dé cuenta de que sí tiene que ver con él. Porque evidentemente los violadores son varones, digamos. Hay algo que entre ellos tienen que hablar, que entre ellos tienen que resolver y que entre ellos tienen que charlar sobre cómo van a construir su masculinidad para socializar, ¿no? Claro, por eso también se dice una frase que también se escucha mucho en las marchas y se escucha en los medios y que la gente por ahí lo escucha, lo usa, pero no
la comprenda o no entiende el concepto que no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Exacto. O sea, justamente lo que estás diciendo es esto, que son varones Hijos de una cultura patriarcal. socializados en eso, en una sociedad machista, en una cultura machista. En una cultura machista, y otra frase que leemos mucho es, no son anomalías, los violadores no son enfermos, no son anómalos, no son, ¿cómo se le dice a veces? No es una Psicópatas, patología, no claro. es una patología, sino que son producto de la cultura de la violación. Esa frase, la cultura de la violación, es otra que se usa mucho, también como decís vos, Pau, en las marchas. ¿Y qué es la cultura de la violación? Básicamente una sociedad que naturaliza la violación, ¿no? Que naturaliza el abuso sexual. Pensémoslo en frases cotidianas como, ¿viste cómo son los varones? Ellos son así. O cuando las mujeres te dicen no, en realidad te quieren decir que sí. O el no sé. Sí. Cuando abro los ojos cuando escucho algo así. No, las minitas no saben, en realidad te dicen siempre que no, pero quieren decir que es momento, no. Cuando decimos que no, es no, ¿no? Y hay Cuando un decimos montón- no sé también es no. Cuando decimos no sé también es no. Lo único que significa sí es sí. Claro. ¿No? Y también otra que escuché, lamentablemente tuve que escuchar con la violación en Palermo, y creo que la escuchamos todos, fue, pero la mujer antes quería y después se arrepintió, ¿no? Si la mujer antes quería y después se arrepintió, también es no. Si yo salgo con alguien en una relación sexoafectiva, lo que sea, y después me arrepiento y no quiero nada, se termina en ese momento. Pero no entender eso es parte de la cultura de la violación, ¿no? El creer que los cuerpos de las mujeres están disponibles a ser consumidos por los varones. La televisión misma, ¿no? Muchas cosas para pensar. Yo tengo saqué un tuit de Lucho Fabri, que es un estudioso de las masculinidades, muy interesante, síganlo en Twitter, que dijo: se alude a las prácticas machistas individuales y colectivas, cualquier práctica machista, como si fueran desvíos extraordinarios o anomalías. No lo son, dice él, no lo son. Lo que tenemos que hacer es entender que las violencias de género responden a un sistema social donde los varones son socializados para creer que pueden disponer de los cuerpos de las mujeres. O sea, de las mujeres en general y de sus cuerpos en particular. Entonces, hay que entender eso y hay que empezar, yo creo, los varones tienen que empezar a planteárselo entre sí. ¿No? Che, ese comentario no, che, eso que dijiste, me parece que te zarpaste. O empezar a cuestionarlo, porque si no también parece que nosotras tenemos que, digamos, resolverles eso también, ¿no? Claro. Fíjate lo que es la cultura machista, que fue noticia hace muy poquito acá en Mendoza, un juez penal que presentó su renuncia porque se vio en una encrucijada por Claro. algo que dijo respecto de lo que estaba hablando la fiscal de género, de un acto de violencia. Dijo, bueno, lo que para algunos es violencia, para otros es habitual. Exacto. Estas fueron sus palabras exactas. O una discusión de pareja, claro, discusión de pareja. Y es un juez que es supuestamente una persona preparada y que debería haberse capacitado también en materia de violencia de género, más si va a tratar un caso como el que le tocó. Totalmente, o sea, lo que estás diciendo es exactamente esto, la naturalización de la violencia. La violencia, bueno, son cosas que pasan, ¿no? La violencia de género particularmente. Es habitual. Es fue lo que dijo. habitual, es una cuestión familiar, doméstica, que la resuelvan puertas adentro, ¿no? Puertas adentro se puede resolver un problema. Cuando la violencia de género es algo general, lo tiene que resolver la sociedad entera, ¿no? Pero sí, es el mismo punto que estamos Como un hablando. ejemplo, ¿no? Y es una persona letrada que está capacitada para esto. Tuvo que presentar la renuncia. Creo que el 1 de mayo ya no va a ser más juez provincial. Por decisión propia presenta la renuncia porque estimó, si no, venía un juicio político. Imagínate que vivimos en un país donde se sancionó la ley Micaela. Él como juez tendría que haber estado capacitado en género. No importa que piense él puertas adentro. Claro. Lo que importa es que ejerce una función pública, ni más Sí. ni menos, como juez, ¿no? Y ahí es donde tiene que demostrar sus habilidades. Claro, y como decís vos, que lo que dijiste es algo importante, que por ahí no se explica mucho y no se entiende mucho, que es algo sistemático, es algo que sucede siempre. Nos enteramos de algunos casos Exacto. y sucede siempre. Entonces eso es un problema de la sociedad, es un problema del Estado, no son hechos aislados. Exacto. Me parece que es la parte más importante de entender. A raíz de que las mujeres, mujeres y disidencias sexuales en realidad decidimos alzar la voz, esto se visibiliza. Y es como que la gente dice, pero esto antes no pasaba. Sí, sí pasaba, lo que pasa es que nadie lo decía, estaba totalmente naturalizado. Pensábamos que era parte de existir y no.
¿no? Sí. Hemos naturalizado el acoso, el abuso, las violaciones durante mucho tiempo y hoy decimos, un momento, de esto hay que hablarlo, tiene que tener otra solución. Sí, sí, totalmente, Juli. Y es muy importante también que los varones se empiecen a repensar. Porque por ahí, bueno, te encontrás que eso con amigos y te dicen, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos ayudar? O cómo, y repensate con tus amigos, con tus hermanos, con tus padres. Fíjate qué compartís, qué no compartís, de qué chistes te reís. No sé, repensar cosas que uno pide que son para ellos o para todos nosotros son cotidianas y que por ahí no están buenas. Exacto. Al 100. Sí. Comparto al 100. Simplemente. Juli, muchísimas gracias a por ustedes. el día de hoy y bueno, nos vemos pronto. Vas a estar por aquí dando vueltas. Voy a estar, no me extrañen. Seguimos hablando, obvio. Muchas gracias. Muchas gracias. Julia López, nuestra editora de género aquí del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a un corte y volvemos con mucho más.